Muy buen día tengan todas las personas que nos acompañan esta mañana, en especial a nuestros colegas de los medios de comunicación, por darse el tiempo y el espacio de estar aquí con nosotros. De igual manera nos acompañan en esta sesión Marilena Morera, Jennifer O'Donoghue, Regina Martínez y Enrique Cárdenas, a quien también les agradezco su presencia y en un momento más presentaré de manera detallada. El motivo de este foro tiene que ver con la presentación del nuevo reporte de signos vitales, cuyo título es el de Ser mujer en México, abuso, violencia, desigualdad, discriminación, feminicidio y toda una serie de adjetivos que acompañan a este título. Es importante comentarles que este tema no necesitó mayor consenso tanto dentro del Comité Ejecutivo o del Comité Asesor de Especialistas. Es un tema que representa una problemática indiscutible y extremadamente fuerte para la sociedad mexicana, por lo que era muy evidente su análisis en este reporte. La dinámica de este evento es la siguiente: presentaremos un video de unos 4 minutos aproximadamente y posteriormente haremos una primera ronda de participación de unos 8 minutos para cada ponente. A continuación, se hará una segunda ronda de participaciones y conclusiones de alrededor de unos 5 minutos aproximadamente. Con esto le pediría yo a Majo, por favor, que nos apoye con la activación del video para dar inicio a este evento. Gracias, Majo. Ser mujer en México. Ser mujer y vivir en México puede ser terrible y tener implicaciones enormes. Las oportunidades a las que las mujeres podemos acceder, así como la posibilidad de ejercer plenamente todos nuestros derechos y vivir sin el temor a ser discriminadas o agredidas, son significativamente menores en comparación a los hombres. Si bien en los últimos años se han hecho esfuerzos para cerrar estas brechas y luchar contra la violencia de género, los resultados dejan ver que queda un muy largo camino para reducir nuestra vulnerabilidad y lograr una verdadera igualdad. Nuestra vida educativa, laboral, social y política está condicionada por diversos factores. La brecha entre hombres y mujeres en prácticamente todos los aspectos de la vida es grande, y la pandemia de COVID las ha recrudecido todavía más. Ser mujer en México es una larga carrera de obstáculos a vencer. En la primera infancia y niñez se ha avanzado en acceso y permanencia a la educación, pero la violencia familiar que enfrentamos es una constante que ha empeorado. El acceso a un futuro con vida digna está lejos de ser una realidad. Durante la adolescencia y juventud nos enfrentamos con el reto de sobrevivir. Experimentamos diversos tipos de violencia que pueden llegar al extremo de feminicidios, asesinatos por el solo hecho de ser mujeres. El acceso a la justicia está lleno de obstáculos y los niveles de impunidad son casi del 100%. Existe discriminación y nos encargamos mayoritariamente del cuidado de niños y personas mayores. En la etapa de madurez y vida productiva, enfrentamos el enorme reto de acceder a un empleo digno, permanecer y crecer en él sin discriminación. En el terreno de las decisiones públicas hemos tenido un avance significativo, al ocupar cada vez más posiciones de poder, aunque muchas decisiones siguen concentradas en manos de los hombres. Ya en la vejez, las principales diferencias entre hombres y mujeres son principalmente en el terreno del hogar. El cuidado de los menores y personas mayores dependientes sigue siendo delegado a nosotras en un alto porcentaje. Dada la menor participación que tuvimos en el mercado laboral durante nuestra vida productiva, las mujeres solemos acceder en menor medida a una jubilación o pensión digna, lo cual contribuye a reforzar la situación de dependencia y mayor vulnerabilidad. A pesar de recomendaciones de expertos y organismos nacionales e internacionales, este gobierno ha debilitado los apoyos institucionales a las mujeres y nos ha puesto en mayor desventaja y riesgo. Ha sido renuente a atender las demandas que millones de mujeres hemos denunciado, en especial las víctimas de la violencia y las desapariciones. El gobierno de López Obrador ha priorizado la atención a temas políticos y electorales, cerrando, incluso con desdén, espacios y oportunidades que permitan lograr que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Sí, ser mujer y vivir en México puede ser terrible.
Eh, gracias, Majo. Creo que este video refleja parte de la realidad que viven las mujeres en el país y Signos Vitales ha intentado evidenciar en este reporte a través de la recopilación de datos e indicadores una muestra de lo que es este panorama. En este sentido, le doy la palabra a Marilena Morera, quien es presidenta de Causa en Común y además es especialista en temas de seguridad, violencia, gobernanza en México. Marilena, adelante, por favor. En primer lugar, le quiero dar las gracias a Signos Vitales por esta invitación, pero en especial darle las gracias porque tenerlos como organización en México ha sido muy importante. Es muy importante Signos Vitales porque se dedica a medir todos los ámbitos de la vida pública y esto nos ayuda a tener una perspectiva completa sobre temas como economía, salud, educación, seguridad, justicia, pero además, como en el tema tan importante que hoy nos ocupa, ser mujer en México, nos da un zoom específico a un tema tan relevante como este. En verdad, invito a todas las personas que nos están escuchando a darle una ojeada a este interesante análisis. Sin duda, en México, cada vez es un ambiente más hostil para las mujeres. Con datos de incidencia de violencia, de inseguridad e inequidad de género, el país cayó del puesto 60 al 80 en los rankings de los mejores países para ser mujer del US News World Report del 2019. Y que eso que todavía no habíamos pasado por la pandemia y apenas empezaba este gobierno. Esto significa que países como Turquía, Israel o Arabia Saudita superan a México en cuestiones de derechos humanos, de igualdad de género, de igualdad de ingresos, de progreso o de seguridad. Como muestra el estudio de Signos Vitales, la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus dimensiones es uno de los indicadores más graves que muestran las grandes desigualdades. Las mujeres sufren de mayor violencia desde que son niñas hasta que son adultas, pero no todas las mujeres sufren la misma violencia. Esta diferenciación es muy importante porque al final, en función de la región en donde naces, donde creces o donde te desarrollas, es diferente, así como dependiendo del estrato social o incluso de las condiciones en las que nos encontramos. No es lo mismo ser migrante, ser indígena o tener alguna discapacidad. La violencia e inseguridad, pues por supuesto es un tema. La violencia doméstica puede sucederle a cualquier persona independientemente de su raza, de su orientación, de su edad, de sus creencias religiosas, de su economía, de su sexualidad o su psicología. Sin embargo, en el caso de las mujeres, siempre es mayor. Y siempre es mayor y las causas pueden ser muy diversas. Hoy en día, pues es la pandemia del coronavirus que irrumpió en México en marzo del 2020. Sin embargo, esto ya lo teníamos desde antes, no nos lo trajo la pandemia. Pero esta se ha expuesto a innumerables mujeres a un peligro mucho más grande al tenerlas atrapadas en sus propios hogares con los abusadores. El encierro acabó agravando y aumentando los casos de violencia de género, que ya eran un grave problema social, como les digo, antes de la pandemia. Y además, la respuesta del Estado mexicano pues fue muy débil, no, nunca se adecuó ni se ha adecuado porque seguimos con el mismo reto y sin embargo no vemos una respuesta a la gravedad. Y por otro lado, pues también tenemos un problema de injusticia que llevamos pues mucho tiempo con y nuestros gobiernos no acaban de entender que la impunidad mata y es así de grave como así de simple. La violencia hacia las mujeres, desde el aspecto físico hasta el aspecto psicológico, ha ocasionado la muerte de muchas mujeres y como dice bien el estudio de Signos Vitales, llevándose con ellas su lucha, sus sueños y sus aspiraciones. Si lo vemos con base en los datos de incidencia delictiva que hacemos en Causa en Común y que compartimos, por supuesto, con Signos Vitales, tenemos un aumento en el registro de feminicidios.
Por ejemplo, en el 2017 fueron 766, en el 2018 914, 970 en el 2019, 977 en 2020 y para 2021, según el modelo, se estima que serán alrededor de 983. Pero creemos que son muchos más. Por esto sostenemos que los homicidios contra las mujeres deben considerarse como feminicidios desde un principio, considerarlos todos como feminicidios, hasta no demostrar que no es así. La violencia extrema, además, contra las mujeres, la vemos registrada en otro estudio que tenemos en Causa en Común, en donde le llamamos pues la galería del horror, y con base a estos registros de atrocidades tenemos que en 2020 fueron detectados 911 atrocidades cometidas contra las mujeres que hemos identificado a través de los distintos medios de comunicación, y en 2020 se registraron, 410 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, también con extrema violencia, ¿no? 8 calcinamientos, 7 descuartizados, 103 asesinatos en masacres. Esto es gravísimo y lo quiero poner de esta manera porque muchas veces no alcanzamos a visualizar la dimensión de la gravedad de lo que nos está ocurriendo hasta que no lo vemos, pues digamos, en crudo, y hasta que no nos damos cuenta que por todas las atrocidades que se cometen en México y por la violencia que vivimos, nos hemos terminado por insensibilizar o por borrar de nuestra mente lo que está pasando cuando deberíamos de estar más pendientes y no permitirlo. Si hablamos también de justicia, la impunidad en México es una de las más altas del mundo y tiene como víctimas tanto hombres como mujeres. Sin embargo, como bien dice el estudio de Signos Vitales, es necesario nuevamente señalar que en el caso de las mujeres también están en desventaja. La justicia para los hombres y las mujeres, por ejemplo, acusados de delitos graves, es diferenciada. A las mujeres se les ponen penas corporales de 35% más altas en promedio. Por ejemplo, los hombres sentenciados por delitos graves se les asignan 17 años de prisión, mientras que a las mujeres 23 años. Y otro dato que me parece estremecedor que vi en el estudio de Signos Vitales es que el 94.4% de las mujeres estaban con sus hijos e hijas durante la detención y a sus niños no les ofrecieron ningún apoyo de resguardo. Las instituciones encargadas de prevenir deberían apuntar las causas profundas que tenemos de violencia y no solamente tratar de atender las consecuencias. Y ya después, en procuración, investigación, aplicación de justicia, debemos tener y contar con las herramientas humanas, técnicas y presupuestales para poder cumplir realmente con una adecuada responsabilidad. De otra manera, pues los delitos se terminan quedando impunes. Ahora, por último, hablando sobre el tema de gobernanza, este sí ha sido un gobierno diferente, ¿no? Como ellos prometieron, nada más que la diferencia es que su sello ha sido la destrucción institucional. La destrucción ha sido a través de la colonización de los órganos autónomos como la CNDH, la reducción de los presupuestos como en el caso de la Comisión Nacional de Víctimas, o la desaparición como en el caso de las estancias infantiles, o la reducción del presupuesto a los refugios contra mujeres violentadas. Como bien dice el estudio, agregaría además la desaparición de los comedores comunitarios, ¿no? Que este es un tema del que casi no se ha hablado y me parece terrible que hayan desaparecido los comedores comunitarios. En estos comían muchas veces personas que ni siquiera tienen acceso a comer una vez al día en sus casas. Y otra forma de destrucción fue el comunicado número 1, como se lee en el estudio, que emitió de forma ilegal el presidente pidiendo que no se les diera ningún recurso a las organizaciones y además a través del desprestigio injustificado de todas las organizaciones de la sociedad civil, como lo hemos visto en las mañaneras, ¿no? Y en los últimos días los ataques a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y artículo 19. Es necesario además señalar que no han sustituido ninguna institución o programa por algo mejor.
¿no? Por ejemplo, en el tema de instancias infantiles, lo sustituyeron por el envío de dinero directo a las madres trabajadoras, asegurando que el programa de estancias infantiles estaba plagado de corrupción, pero sin dar evidencia sobre esto. Además, como sabemos, un programa social no se puede sustituir por dinero en efectivo sin reglas de operación claras, sin una fiscalización adecuada y simplemente diciendo que, porque así dice en el documento, que no deberán tener un uso inadecuado o lucrativo en el apoyo, ¿no? Que no sabemos que sea eso. Por otro lado, a la falta de respuesta, tenemos una falta de respuesta en justicia, ¿no? Y como la falta de respuesta en justicia siempre termina con cambios en las reformas al Código Penal. En este caso, sobresale la extensión de penas por el delito de feminicidio y de abuso sexual. Estas reformas fueron diseñadas, como bien señala el estudio de signos vitales, desde una perspectiva punitiva y no preventiva. El aumento de penas por cualquier delito no reduce la incidencia delictiva debido al nivel tan elevado de impunidad. En síntesis, en el tema de mujeres, no se ha tomado ninguna determinación que permita vislumbrar que en un futuro cercano las mujeres puedan tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilena, por tus comentarios. Le voy a dar la palabra a una querida amiga, Jennifer O'Donoghue, quien es Fellow en The Brookings Institution y a la vez es socia fundadora de Saber. Es una organización que se dedica al análisis de temas educativos junto con nuestro muy querido amigo también Rafa de Hoyos. Adelante, Jenny, por favor. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a ti, Enrique, por la invitación. Es siempre un gusto participar con ustedes y muchísimas felicidades por este reporte y por visibilizar la situación de las niñas, las jóvenes mujeres y las mujeres en toda su trayectoria de vida. Yo creo que es algo muy importante ver y tratar de entender la experiencia de las personas y las mujeres desde el primer día de vida, sino antes, ¿no? Entonces, toda esa trayectoria. Y también quiero agradecer el privilegio de estar con dos grandes mujeres aquí en la mesa o en la pantalla, con Regina y con María Elena. Entonces, muchas gracias por todo eso. Yo voy a empezar con lo que yo considero como una de las conclusiones más importantes de este reporte de signos vitales, que es la ausencia de políticas públicas diseñadas e implementadas con un enfoque transversal de género. En específico voy a desempacar un poco más lo que eso ha significado para las niñas y las jóvenes mujeres en el ámbito educativo, también un poco en el ámbito laboral, pero realmente ahí es donde yo creo que podemos empezar a ver de dónde viene todo el problema que vemos todavía con las condiciones y la situación de las niñas y mujeres en la educación y en el mercado laboral. Y ese perspectiva o enfoque o visión de género reconoce, ¿no?, que históricamente las mujeres y también la población LGBTQ han tenido oportunidades desiguales en el acceso a educación, en el acceso al trabajo, el acceso a la justicia, a la salud, etc. Y aún hoy, con mejores condiciones, sus posibilidades de desarrollo siguen siendo desiguales, ¿no? Desparejas, inequitativas. Y por eso la perspectiva de género es tan importante y fundamental para la elaboración de nuevas políticas y prácticas que permitan a una sociedad transitarse hacia esa visión de igualdad y equidad. ¿Y por qué garantizar esa perspectiva de género dentro de la educación en particular? Yo creo que sabemos, ¿no?, que históricamente y en el presente hay millones de niñas y jóvenes mujeres que han sido excluidos de ejercer lo que es su derecho humano a la educación. Y además porque en el caso particular de la educación de niñas y de jóvenes mujeres está vinculado con toda una serie de beneficios personales, individuales, familiares y comunitarios y también para el país, ¿no? El crecimiento económico, la salud, mejora del cuidado del medio ambiente, la seguridad que acaba de hablar María Elena. Entonces, todo eso sabemos que con la educación de niñas y jóvenes mujeres podemos mejorar en esos temas y por eso tan importante enfocarnos en cómo mejorar la educación para las niñas. Entonces, dentro de eso, ¿qué es importante ver en el espacio educativo?
y respetar, proteger y promover dentro de lo que es el ámbito educativo. Primero, que las niñas llegan a las escuelas. Primero, que permanecen en las escuelas. Y tercero, que aprenden y desarrollan plenamente las competencias para poder ser agentes en sus propias vidas y en las vidas familiares y comunitarias. Si hablamos de estar y permanecer en la escuela, si bien los datos en México demuestran que hemos tenido mejoras importantes, avances importantes en ese tema en las últimas décadas, al punto de que cuando vemos los indicadores tradicionales ya podemos decir que las mujeres van mejor que los jóvenes hombres, por ejemplo, en presencia en la escuela, en años de escolaridad. Pero es muy importante y punto que ya mencionó también María Elena, diferenciar y tratar de entender las experiencias de diferentes personas, ¿no? Entonces, no podemos generalizar y hablar de todas las niñas o mujeres en México. Voy a compartir una pantalla para poner una lámina aquí que no veo si ustedes la ven. ¿Sí la ven? Sí, ok. Entonces aquí básicamente la pregunta es de qué niñas estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos, ese es el porcentaje de niñas de 13 a 19 años que están en las escuelas. A nivel nacional, 72%. Pero cuando desagregamos por contexto, vemos que hay una diferencia importante entre el contexto urbano y el contexto rural. Cuando desagregamos de nuevo por el ingreso familiar, vemos que hay una diferencia muy marcada entre la presencia de niñas de contexto urbano, de familias con más recursos en las escuelas, 86%, y niñas que son de las familias más pobres y que viven en contextos rurales, que es más o menos la mitad, que están fuera de la escuela, ¿no? Y eso no solo es mencionar algunas cosas, ¿no? También sabemos que cuando también consideramos cuestiones de etnicidad, de discapacidad, de sexualidad, lengua, estatus migratorio, etcétera, vamos a ver que hay como que esta parte de la interseccionalidad en la exclusión de la escuela. Es muy importante ver y entender eso para poder llegar con acciones y políticas focalizadas que sí van a tener éxito para justo incorporar a la escuela a las personas y las niñas que no están hoy en día. El segundo tema es el de aprender en la escuela y voy a, cambiar de la lámina aquí. Estos son los resultados de aprendizaje de PISA de 2018. Y aquí quiero como que destacar algunos puntos. Primero, todavía no estamos garantizando el aprendizaje de ninguna persona joven en México, hombre, mujer. También aquí decir que aunque se ha cerrado la brecha, por ejemplo, en el aprendizaje en matemáticas entre hombres y mujeres, todavía las expectativas siguen siendo muy, muy desiguales, ¿no? Entonces, las mujeres, por ejemplo, reportan ellas tener y también sus familias 1.6 menos expectativa de que van a estudiar o trabajar en algo relacionado con ciencia, tecnología, ingeniería o matemática. Ese es un punto. Otro punto, de nuevo, para eso tenemos que desagregar, si vemos la parte de aprendizaje en lectura de mujeres, vemos que casi 4 de cada 5 que son de las familias con más recursos tienen un aprendizaje suficiente, pero de nuevo, si vemos el cuartil más bajo, solamente estamos hablando de menos de 2 de cada 5, ¿no? Entonces aquí de nuevo vemos mucha diferencia y desigualdad dentro de lo que es la población de jóvenes mujeres en el país. Y también aquí señalo algunas actitudes para también destacar la importancia de que estemos viendo no solamente el aprendizaje, el desarrollo cognitivo, pero también las otras competencias, las competencias transferibles, las competencias a veces se dicen blandas, pero realmente son poderosas, de nuestras actitudes y expectativas para nosotros, nuestras habilidades de adaptar a otras situaciones y cosas así. Entonces en eso vemos que las mujeres nos sentimos más presión de dominar las tareas, más miedo al fracaso y menos sentido de competitividad. Yo creo que eso puede ser algo bueno, pero dentro de una estructura de una sociedad que privilegia la competencia, no necesariamente es un privilegio, un beneficio una ventaja para las mujeres. También
solo mencionar, ¿no? ¿Qué funciona para que las niñas puedan estar en la escuela, permanecer en la escuela y aprender en la escuela? Una parte muy importante son los apoyos integrales y esos focalizados. Entonces, esos pueden ser apoyos económicos, como las transferencias, pero no podemos limitarnos a eso, que ha sido la política en general. Necesitamos también apoyos de salud. Por ejemplo, en el reporte se habla de la situación de las niñas que tienen hijos a temprana edad, que tienen menor posibilidad, menor probabilidad de seguir en la escuela, de terminar la escuela, de tener un trabajo digno, de tener acceso a seguridad social. Todo eso es por culpa del sistema, no por culpa de la niña, ¿no? Entonces, todo ese sistema de apoyo integral es lo que no existe hoy en día, ¿no? Por supuesto, queremos menos embarazos tempranos, pero también necesitamos cambiar el sistema para que un embarazo temprano no tiene que significar el final de la vida de una niña, ¿no? Y bueno, voy a tratar de cerrar aquí con la parte de los puentes que tenemos que construir desde la educación hacia el mercado laboral, ¿no? Entonces, en eso sí me gustaría solamente poner una última lámina aquí que habla un poco de, es solamente para contestar la pregunta de educación para qué, ¿no? Y en algún sentido es educación para que podamos participar en otros espacios fuera de las escuelas. Uno de esos espacios es el espacio laboral. Es importante también para las mujeres para tener, no estar como dependientes en esa situación de vulnerabilidad económica, financiera. Pero lo que vemos aquí es que en la población de personas de entre 12 y 18 años, más o menos vemos el mismo porcentaje de mujeres y hombres fuera de la escuela, más o menos 21%, 22%, eso fue de 2018. Pero el porcentaje de las mujeres que están fuera de la escuela y sin trabajo es más del doble, ¿no? Y eso significa que 65%, perdón, de las mujeres que están fuera de la escuela también están fuera del trabajo, ¿no? Y eso en comparación con solamente 27% de los hombres. Cuando vemos la población de personas jóvenes, por ejemplo, que están fuera de la escuela y fuera del trabajo, casi 3 de cada 4 son mujeres. Entonces, lo que está pasando es que las mujeres cuando no están en la escuela y no pueden estar en la escuela, salen de la escuela, pero tampoco pueden estar en otros espacios de participación como es el mercado laboral. Cuando están con ingresos insuficientes, con trabajos precarios, como bien documenta el reporte de signos vitales. Y algo aquí que también incluyo es que aún las mujeres que logran egresarse de las universidades, 1 de cada 4 nunca trabajan. Entonces, seguir con educación no es como que la única solución, no va a resolver la situación. Tenemos que estar pensando en de la construcción de puentes entre los diferentes ámbitos y espacios para que las mujeres podamos tener las oportunidades y la participación activa que sí va a significar el cambio para nuestra situación, para nuestras familias y para la sociedad. Y lo dejo ahí. Tengo otros puntos, pero voy a regresar al rato. Muchas gracias, Jenny. Finalmente le doy la palabra en esta primera ronda a Regina Martínez Casas, quien es profesora e investigadora de temas como desigualdad, grupos vulnerables, migración y cultura, del CIESAS. Adelante, Regina, y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. No, al contrario, Carlos, muchas gracias a ustedes, a Enrique, a ti, a Signos Vitales por la invitación. Es un gusto poder compartir el espacio con María Elena y con Jennifer, a quienes aprecio y admiro desde hace tiempo. Y bueno, felicitar este esfuerzo que está realizando Signos Vitales por mostrarnos esta especie de radiografía de cómo está México y cómo va evolucionando y focalizar en algunos de los temas particularmente sensibles. Me dio mucho gusto que eligieran digamos, para esta ocasión, este informe sobre ser mujer en México, porque no es, se trata, como ustedes mismos señalan, de la única población discriminada que no es minoría. Y ahí quería hacer una distinción.
y es que no es lo mismo una población minoritaria que una población minorizada. Y las mujeres en México y en muchas partes del mundo, pero particularmente en México, somos una población minorizada. Y eso implica que la minorización se produce por relaciones de poder que estructuralmente nos colocan en situaciones de desventaja. Ya lo señalaba Jennifer de manera muy elocuente con relación al acceso a la educación y posteriormente al ingreso al mercado de trabajo, y María Elena cuando hablaba de situaciones como el acceso a la justicia pronta y expedita. Pero hay otros temas en donde esta situación de discriminación que genera exclusión se agravan, y es esto que algunos investigadores de poblaciones en situación de vulnerabilidad llamamos acumulación de desventajas. Se señala en el estudio de signos vitales, y me parece muy relevante haber hecho esta diferenciación por región, que no es lo mismo, y ya también lo comentaba María Elena, ser mujer en el norte de México, en el centro de México y en el sur de México. Ser mujer rural o ser mujer urbana, como nos señalaba también ahorita Jennifer, y no es lo mismo en muchos sentidos. No solo tiene que ver con el acceso a cierto tipo de servicios, como la educación o la salud, sino también con ciertas experiencias vividas que pasan por experiencias de violencia, pero pasan también por el conjunto de prejuicios alrededor de la expectativa de lo que las mujeres debemos ser en una sociedad como la nuestra. Y con eso quiero hablar, antes de entrar a un tema que es en el que me he especializado, que es el caso de los integrantes de pueblos indígenas, al papel particular que se espera de nosotros, ya lo señalaba el video, en el tema de los cuidados. Está tan absolutamente naturalizado en México el hecho de que los cuidados sean una responsabilidad de las mujeres, que se vuelve prácticamente impensable que cualquier mujer, independientemente de su situación familiar, laboral, económica, regional, no tenga que hacer compatible el generar ingresos para su familia, el cuidar a las personas que requieren de cuidados, pero también a los que no requerirían de cuidados. O sea, uno espera que efectivamente, bueno, uno está naturalizada en la sociedad mexicana que las mujeres nos hagamos cargo del cuidado de los adultos mayores y los niños, pero resulta que también nos hacemos cargo del cuidado de los hombres que podrían o que trabajan o que podrían valerse por ellos mismos sin necesidad del cuidado femenino. Y esa labor de naturalización de los cuidados hace que, y la cifra la muestra bien el estudio de signos vitales, que invirtamos más del 22% de nuestro tiempo en labores no remuneradas. Y eso es transversal a todas las clases sociales, a todos los niveles de escolaridad y a todas las regiones del país. Pero lo que es más impresionante es que también representa cerca del 23% del Producto Interno Bruto de México. Si las mujeres cobráramos el salario que tendríamos que recibir por esas labores de cuidado, México sería casi un 25% más rico. Entonces, que no se nos olvide que esta naturalización de los cuidados hace que muchas de estas causas del abandono escolar, de la elección de cierto tipo de perfiles profesionales versus otros y del acceso al mercado laboral está fuertemente marcado por las labores de cuidado que no son tareas remuneradas en la mayoría de los casos. Sí los hay, pero en la mayoría de los casos no son tareas remuneradas. Y sobre todo, lo que es más doloroso es que se espera que así sea. Una mujer que no está dispuesta a cuidar a las personas que lo rodean es percibida como una anomalía en una sociedad como la nuestra. Y también quería hablar de manera particular de un sector de las mujeres en México que están especialmente discriminadas, que además están más orientadas precisamente a dedicar su vida entera a las tareas de cuidado, que es el sector de las mujeres indígenas. Vimos ya en la presentación de Jennifer que
las mujeres que están en medio rural y que pertenecen a los centiles más bajos de la población tienen menos oportunidad de escolarizarse y tienen también el desarrollo de menos de las llamadas competencias escolares. Pero lo que ya sabemos también es que las niñas indígenas tienen muchas más dificultades para insertarse en la escuela y posteriormente en el mundo del empleo que cualquier otro sector de la población en México. Incluso un dato que no está en el informe de signos vitales y que probablemente sería bueno incorporar es justo las cifras oficiales que está dando la propia Secretaría de Educación Pública con relación al abandono escolar. Reconocen que entre el 20 y el 25% de los estudiantes no se incorporaron al modelo de la escuela en casa ahora en la pandemia y que mayoritariamente son mujeres las que no se incorporaron. Y bueno, haciendo ya una revisión en terreno a partir de pues los contactos que tengo en diferentes regiones en las que se habla una lengua indígena en el país, pues la mayor parte de las regiones en donde se habla una lengua indígena en México no tienen acceso a conectividad de ningún tipo. Entonces no pueden acceder a la escuela en casa por internet, pero tampoco por televisión. Y es muy probable que tengamos ahí una cicatriz que se genere en la expectativa de la trayectoria de vida de niños y niñas, pero particularmente de niñas en estas regiones de México que pueden impactar, como ya señalaba Jennifer, en el resto de su vida. Y bueno, hay otro grupo que añade un elemento adicional a esta acumulación de desventajas y que es el que señalaba María Elena hace un momento, y es el caso de las mujeres indígenas en reclusión. En un estudio que realizamos en 2017, de manera conjunta el CIESAS y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encontramos que las mujeres indígenas en reclusión prácticamente en ningún caso tenían sus juicios concluidos, podían llevar décadas recluidas sin haber recibido sentencia. No encontramos una sola de ellas que hubiera recibido apoyo legal en su lengua materna. No tuvieron nunca acceso a algún tipo de interpretación en todos los casos habían sido abandonadas por sus familias. Entonces, de los casos que seguimos, había algunas que de hecho no querían salir de la cárcel porque no tenían ningún lugar al cual regresar. Y que no se nos olvide que esas son historias de personas, así como en el estudio Signos Vitales tiene el tino de ponerle nombre a algunas de estas personas, a algunas de estas mujeres, cuando precisamente se trata de lo que ya María Elena señalaba, violencias atroces, pues tenemos también estos casos de mujeres que es tal la acumulación de desventajas que han generado a lo largo de su vida que en realidad ya no pertenecen a ninguna comunidad, a ninguna familia y pareciera que no caben en México. Y es ese el sector al que deberíamos de visibilizar también de manera especial porque es muy fácil decir, como lo hizo algún político hace algunos meses, que México tiene que cargar con el atraso de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero que no se nos olvide que, como ya decía Jennifer, no es culpa de las personas que radican en esos estados estar precisamente en las regiones más pobres y más violentas del país, sino es responsabilidad de toda la sociedad que precisamente los pueblos y comunidades indígenas dejen de acumular desventajas y empiecen a generar un mejor acceso a sus derechos ciudadanos. Hoy no los tienen. Y yo con eso termino mi presentación y como mis colegas dejo algunas reflexiones para la segunda ronda. Gracias. Muchas gracias, Regina, por tu participación. Para esta segunda ronda, me gustaría pedirle a Jennifer que por favor pudiera tomar nuevamente la palabra. Tenemos ya un poco menos de tiempo, si pueden poder acotar sus participaciones entre 3 y 4 minutos, se los agradecería muchísimo. Adelante, Jenny, por favor. De acuerdo. Gracias, Carlos.
Yo creo que mis reflexiones finales principales van así. Hemos logrado mucho, sobre todo pensando de nuevo en la educación a lo largo de las últimas décadas en cuanto a la participación de las niñas y las jóvenes mujeres en la educación, también en el espacio laboral, pero no estamos donde necesitamos estar y estamos ante el riesgo, bien documentado en el reporte de signos vitales, sino ya en el proceso de perder esos avances, ¿no? Con todo lo que ha pasado en el último año con COVID. Y justo estamos en ese riesgo de perder los avances porque en gran parte no hemos logrado sistematizar y transformar el sistema. Entonces, el hecho de que tenemos más niñas en las escuelas no ha significado que hemos transformado el sistema para que las niñas con crisis, sin crisis, pueden estar ahí y podemos como que no tener la respuesta a las crisis y el impacto de las crisis en las mujeres que hemos visto. No se trata de insertar a niñas y mujeres en estructuras y sistemas existentes diseñados en gran parte justamente para excluirlas. Y no solo a ellas, pero a muchas otras poblaciones, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos y dedicarnos a la transformación de esos sistemas. En educación, por ejemplo, eso significa diseñar e implementar políticas que interrumpan, que revelen, que transformen relaciones de género y de poder en el currículum, en los espacios físicos, en la formación docente, en el desarrollo de las competencias para la agencia, de nuevo, para que las personas puedan ser agentes en sus propias vidas y en la vida social y del país. Y al mismo tiempo que ya mencioné, tenemos que asegurar la participación de las personas en espacios educativos y laborales con apoyos integrales. Yo creo que un dato que sí me impactó mucho, pero es eso, ¿no? Hay 20 puntos porcentuales de diferencia en la participación laboral de mujeres con y sin hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? ¿Porque las mujeres con hijos no quieren trabajar? No, es porque bueno, a lo mejor muchas no quieren trabajar, pero muchas porque no cuentan con los apoyos integrales para poder trabajar. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Otro dato, 90% de las personas jóvenes que están fuera de la escuela y del mercado laboral son mujeres. 90% es ¿por qué? Porque están trabajando en trabajos domésticos y de cuidado. Como bien explicó Regina, es una economía del cuidado que no hemos resuelto y que implica que muchas mujeres y niñas no están en otros espacios y no van a poder estar hasta que podamos no solo ayudarles con apoyos, pero también esa transformación del sistema. Y termino con eso. Necesitamos que las niñas y mujeres, así como personas LGBTQ, estén presentes en las conversaciones, presentes en la definición y análisis de los problemas, en la construcción y diseño de soluciones y en la implementación y evaluación de las políticas públicas. Necesitamos más información, visibilizar datos, etnografías, toda la información que podamos para entender las experiencias vividas, las necesidades y las aspiraciones de las personas y trabajar desde ahí para tener esa transformación del sistema si realmente queremos tener una sociedad equitativa y con igualdad para todos. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Igualmente, Regina, si pudieras darnos tus comentarios de cierre y te pediría poder tener el tiempo en la mente. Gracias, Regina. Claro, no, ya de manera muy breve. Quiero cerrar con otro dato que tampoco vi en el informe de signos vitales, pero me parece que sí está planteado en la reflexión, y es cómo se amplió la brecha en términos del desempleo. Son datos del Seguro Social, del IMSS, de afiliados al Seguro Social en la pandemia. Y se amplió 40% la brecha de desempleo entre hombres y mujeres. Y cuando se empezó a recuperar el empleo, hacia el otoño de 2020, los hombres fueron los que regresaron a trabajar, las mujeres no. Y otra cifra que tampoco encontré en el informe, pero que también tiene que ver con esto que ya habíamos planteado, y son datos que tiene la SEP a partir de encuestas que se han realizado a las familias con relación a quiénes son los adultos que supervisan durante la pandemia la escolarización de sus hijas. El 78% de los niños que son supervisados, porque además un número muy alto de niños
no cuentan con supervisión, pero el 78% de las niñas y niños que son supervisados lo hacen por sus madres o sus abuelas. Entonces también hay un dato ahí que explicaría por qué muchas de ellas no pueden regresar a trabajar, no porque no lo quieran, sino porque esta naturalización de las labores de cuidado en la pandemia se ha agudizado y les está impidiendo y les podrá eventualmente impedir en el futuro reincorporarse al mundo del empleo, lo que seguramente explicaría los últimos datos que quiero mencionar, que también están reseñados en Signos Vitales, que son los de Coneval, de cómo se incrementó la pobreza a partir de la pandemia y que las personas más afectadas por esta situación de incremento en la pobreza son las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. Y con eso quisiera terminar mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Y finalmente me gustaría pedirle a nuestra querida Marilena, quien es además también miembro del Comité Ejecutivo de Signos Vitales, que por favor pudiera pues, cerrar esta segunda ronda de participaciones, así como sus conclusiones generales. Por favor, Marilena, adelante. Como seguramente ustedes saben, la ONU Mujeres convocó a un foro, Generación de Igualdad, junto con los gobiernos de México y Francia hace 2 meses. Este foro fue muy importante precisamente para hablar de los retos que tienen las mujeres en todos los países del mundo. Este foro tuvo lugar en la Ciudad de México y quisiera concluir simplemente con las palabras que dijo la directora ejecutiva de la ONU. Ella dijo: lo que queremos es ambicioso y justo. La justicia no es radical, es un punto de partida y debe volverse completamente normal, ¿no? Me parece muy importante tomar esta reflexión en cuenta en un momento en el que México pareciera que está perdido en los temas de justicia, ¿no? Y concluiría diciendo tomando las palabras de la última parte del estudio de Signos Vitales, donde dice que el único elemento que condiciona la realidad de la que hoy hemos estado hablando junto con Jennifer y junto con Regina, es que solamente condiciona a la mujer el hecho de haber nacido mujer. Entonces creo que esto lo tenemos que tener presente y tiene que ser uno de los retos, pues, por el que tenemos que luchar todos los mexicanos y las mexicanas, y que tiene que llegar un momento en que vislumbremos que sí podemos tener un futuro mejor y que México sí es capaz de visualizar a sus mujeres en igualdad de condiciones que a los hombres, no solo porque esté escrito en la Constitución, sino porque realmente lo tengamos interiorizado. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias a Carlos. Es verdaderamente un placer ser parte de Signos Vitales y muchas gracias por la invitación el día de hoy. Bien, gracias, María Elena. Entiendo que tenemos todavía un poco de tiempo para responder unas breves preguntas, si es que hay. No obstante, me gustaría darle la palabra a Enrique, quien es presidente de Signos Vitales y quien sin duda tiene pues, varios comentarios que hacernos al respecto. Adelante, Enrique. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Regina, María Elena, Jennifer, por estar con nosotros y presentar este reporte que pretendimos pues ayudar a esa visibilización de la cual hablaban ustedes y que pudiéramos presentar de la mejor manera. Sin duda faltaron algunas cuestiones que han salido en otros reportes pero que no están aquí, como los que mencionaba Regina, pero que ayudan justamente, o esperemos que ayuden a visibilizar esta problemática y empezar a interiorizarla pues toda la población, no solamente una parte de la población. Y por eso es que también se escogió la estructura del reporte en esta forma de por edades de las mujeres y al final una parte sobre el impacto de la pandemia en las mujeres, quienes han sido sin duda quienes han cargado con lo más pesado de la carga. Entonces, muchísimas gracias de verdad por sus participaciones. Yo les invitaría al público a que revisara este reporte porque efectivamente hay muchísimo que hacer. Es aterrador lo que vemos en muchos de los números, los ejemplos que mencionaban ahora mismo. De hecho, batallamos con el título del reporte porque sí, queríamos que reflejara
digamos, lo que era, y bueno, terminamos poniéndolo en el subtítulo más que en el título. Pero el hecho es que efectivamente es aterrador. Sí necesitamos tomar cartas en el asunto todos los mexicanos y todas las mexicanas. Y bueno, esperemos que este reporte de signos vitales vaya por lo menos en esa dirección. Y finalmente, me gustaría nada más hacer un último comentario sobre lo que es Signos Vitales. Signos Vitales es una organización de personas que piensan que la información es importante, que se requiere información verídica, fidedigna para poder diseñar un buen diagnóstico y de ahí buenas políticas públicas que permitan efectivamente pues, ir resolviendo muchos de estos problemas. Y como tal, pues es lo que tratamos de hacer. No hacemos prescripciones de política pública en signos vitales, solamente es diagnóstico y por eso quizás es que pensamos que el mejor puente que podemos generar ahora en estos tiempos de polarización tan acendrada que existe en el país es justamente brindar información. Si no hay consenso, si no acordamos en la información en que tenemos, cuáles son los hechos, cuál es la realidad, difícilmente vamos a poder establecer puentes entre quienes puedan pensar en forma distinta. Así es que, pues ese es el objetivo. Yo, por mi parte, Carlos, terminaría ahí. Muchísimas gracias de verdad a todos, a los medios de comunicación por acompañarnos y pues hasta el próximo reporte de signos vitales. Bueno, las alertas que irán saliendo en las próximas semanas también. Muchas gracias. Perfecto, creo que no tenemos preguntas en este momento, entonces yo pensaría que podemos cerrar la participación de todos. Solamente me gustaría recordarles que el reporte se encuentra disponible en nuestra página de internet, es www.signosvitalesmexico.org.mx y a lo largo del día se incluirá también la versión en inglés para aquellos medios de comunicación que quieran también acceder a esta. Pues les agradezco a todos su participación, muchas gracias y nos vemos en el siguiente reporte. Gracias a todos.